vamos a conversar de toda la dimensión económica, productiva, energética, en particular de este conflicto con Nicolás Malinowski, compañero del OECIT, Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, Centro de Estudios asociado a Nodal. Nico, ¿nos estás viendo, escuchando? Hola, buenos días, los escucho perfecto. ¿Ustedes? Bien, Nico, bien. ¿Cómo ¿Cómo anda andan? ¿Todo todo bien? por allá? Estás con menos frío que Muy bien, acá nosotros. estamos. Está frío, acá también está fresco, así que nunca pensé que Sao Paulo iba a ser frío. ¿Viste? Te Sí, sí, fuiste sí, con está. otra Eh, expectativa. Me fui Expectativa, con otra realidad expectativa. no cumplida. No, y nos levantamos con bombardeo. Nada sucede como uno espera en este mundo últimamente. Sí, es No, el terrible. mundo en crisis y transformación de cambios de polos económicos y de hegemonía, y bueno, así estamos. Bueno, No, ahí Nico, venía escuchando sí, muy te quería interesante lo que preguntar, planteaba. bueno, si tenés Sí. directamente, arranca, después te hago un par de preguntitas. No, preguntá y yo continúo con lo que venía diciendo Esteche y lo que venían diciendo ustedes. No, lo que te quería preguntar es un poco esto, ¿qué significa Irán en términos de energía? ¿Qué significa este conflictivo estrecho de Hormuz, ¿no? Y todo este escenario en particular? Bueno, primero ahí creo que para aclarar, se habla del el ataque a centrales nucleares de Irán. No se atacaron centrales nucleares, ¿no? O sea, creo que eso es importante dejarlo claro. Se atacaron sí las instalaciones de enriquecimiento de uranio, que son Fordow, Natanz, las más importantes que tiene, y una tercera que está en Isfahan, perdón que lea porque no recuerdo, Isfahan, y ahí es donde se hace, digamos, se termina de hacer el ciclo de combustible para centrales nucleares. Ellos tienen, o sea, Irán tiene una central nuclear, que es la central nuclear de Bushehr, que fue inaugurada en el 2013. Era una central que venía vieja, digamos, de la década del 70, había sido abandonada y se inauguró en el 2013, y en 2019 se empezó a construir la segunda unidad o a continuar la segunda unidad de ese complejo nuclear, pero eso no ha sido atacado. Lo que ha sido atacado y bombardeado son las instalaciones de enriquecimiento de uranio, con el justificativo que plantea Estados Unidos de decir, bueno, vamos a evitar que Irán haga la bomba atómica, ¿no? Y esto que decían ustedes recién en forma de meme, se ataca a Irán porque no tiene bomba atómica y no a Corea del Norte, ¿no? Y acá sí creo que hay que poner, por lo menos en signo de preguntas, que la imparcialidad que está teniendo el Organismo Internacional de Energía Atómica, con Rafael Grossi, el argentino, como presidente, que salió a declarar, creo que el día de hoy, diciendo que todavía no se conocían el resultado de la operación y no había sí emisiones radioactivas al ambiente, pero no escuché yo por lo menos de que haya habido una condena categórica, si se quiere, a Estados Unidos porque atacó una instalación nuclear, ¿no? O sea, siempre se pone en esto del conflicto de Rusia-Ucrania, cómo Rusia iba a bombardear, digamos, la central nuclear Zaporizhzhia, que está ahí entre Rusia y Ucrania, y que de hecho no sucedió, pero se lo ponía como el malo de la película Rusia. Y ahora que Estados Unidos ataca abiertamente una instalación nuclear, no sale a condenarlo el Organismo Internacional de Energía Atómica, que sí lo hace, por ejemplo, Lula, que creo que ustedes lo leyeron, Ujú. el Twitter que publica Lula, donde dice que es justamente uno de los tratados internacionales es no atacar instalaciones nucleares, ¿no? Entonces, acá vemos una doble vara por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tampoco está exigiendo que Israel, perdón, abra sus investigaciones nucleares, demuestre qué tiene en desarrollo nuclear el país de Israel, que no forma parte del Tratado de No Proliferación a nivel internacional, del cual sí Irán es parte, ¿no? Eso como primera instancia, pero después creo que esto que decías vos, Mati, el tema de la importancia energética de la región, particularmente Irán. Irán tiene la segunda reserva, si no me equivoco, de gas natural después de Rusia, con lo cual es un polo, es un país importante en términos energéticos, y a su vez el principal comprador de todo el petróleo iraní es China, ¿no? Así que esto también creo que hay que englobarlo en la disputa que ustedes bien denominan como la disputa del G2
entre China y Estados Unidos, la disputa hegemónica, que es un ataque indirecto también a ese bloque de poder que vos recién lo mencionabas con el mundo BRICS, el mundo multipolar que decía recién Esteche y demás, pero vemos cómo el principal comprador del petróleo de Irán es China. China, o sea, el principal proveedor de petróleo es Rusia, pero por fuera de Rusia, casi todo su petróleo proviene de Medio Oriente, con lo cual si se bloquea el tráfico del estrecho de Hormuz, el principal perjudicado en términos energéticos va a ser China, porque Estados Unidos ya tiene producción propia de petróleo y no está dependiendo de Arabia Saudita como sí lo era en la década del 70, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo se comporta en los próximos días y meses esto, que sin duda va a tener un impacto global muy fuerte porque hay que ver cómo se desencadenan los precios del petróleo. Los mercados abrieron con el 5% de incremento del Brent, o sea, estamos viendo seguramente va a subir y va a llegar, están hablando de que va a llegar a $100 el barril de petróleo, y eso va a tener impacto en todo el mundo. Y Argentina, agárrate porque los niveles de inflación no van a ser los que el gobierno quiere mostrar, Claro. porque en este mundo en crisis, Javier Milei decidió acoplar los precios internos a los internacionales, con lo cual debería automáticamente subir acompañando las subas del barril de petróleo, los precios energéticos en Argentina, que sabemos que eso se traslada a precio inmediatamente, ¿no? Claro, exactamente. Nico, ¿qué significa el estrecho de Hormuz, más allá de esta particularidad que estás diciendo en relación a que Estados Unidos ya no necesita tanto el petróleo de Arabia Saudita como años atrás en la década del 70? Pero digo, ¿qué significa, ¿sí?, el cierre del estrecho de Hormuz? Recordemos que la última vez que eso aconteció fue en el año 72, justo en ese marco de la crisis del petróleo. Crisis del petróleo que tiene como marco también una escalada bélica por parte de Israel en la región, ¿no?, en su ofensiva expansionista colonial. Pero ¿qué significa esa porción de tierra, ¿sí?, ese pequeño estrecho que en su margen más recortada entiendo que tiene casi 30 kilómetros, es muy finita realmente, ¿no? Está a tiro de cualquier misil y más, pero ¿qué significa económicamente ese estrecho de Hormuz? Bueno, vos lo mencionabas al principio en la introducción. Bueno, tiene 30 kilómetros, con lo cual es fácil entre comillas, ¿no? Pero se puede monitorear, digamos, una frontera de 30 kilómetros, pero por ahí pasa el 20 el 30% de la producción de hidrocarburos a nivel mundial, con lo cual eso va a impactar en la economía mundial claramente, porque imaginémonos, si de la noche a la mañana se deja de mover el 20 o el 30% del petróleo a nivel mundial, lo que va a impactar eso en la economía global, ¿no? Y acá sí creo que hay que ver qué sucede con China, porque para mí, digamos, es un intento de golpear, si bien se puede leer como un avance de Estados Unidos y la OTAN y Occidente sobre el control del territorio oriental, el Medio Oriente, pero también, digamos, en esta disputa que tiene de competencia con China, capaz que se puede leer también como, o va a tener un impacto en China si esto sucede, ¿no? Porque si uno ve, China importa de Omán, de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, de petróleo principalmente y de Irán también, ¿no? Entonces, si eso se cancela, claramente el principal perjudicado va a ser China, pero el mundo entero también, ¿no? Porque esto va a afectar claramente una disparada del precio internacional del petróleo. Hay que ver cómo se posiciona la OPEP también, porque también el precio del petróleo venía siendo discutido con la OPEP, que estaba aumentando las cuotas de producción, y eso iba a afectar a Estados Unidos, porque si aumentabas la producción, el precio cae y Estados Unidos necesita un precio competitivo para desarrollar los no convencionales en Texas, que eso es más costoso que explotar el petróleo de Oriente Medio, que es de forma convencional, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver todo esto cómo se desarrolla y se mueve en los próximos días, ¿no? Excelente, Nico, excelente
el análisis, comprender esto que recién leíamos, ¿no? Del Papa León XIV, que él decía, no hay un conflicto lejano, ¿no? Imagínense una escalada de precios, ¿sí? Que esto no está descrito, no está dicho y puede suceder, es un escenario, ¿no? Una escalada de precios equivalente a a la famosa crisis del petróleo del año 73. Fíjense lo que puede llegar a pasar, ¿no? Con toda la economía mundial, entendiendo que el petróleo es uno de esos grandes precios básicos de la economía, ¿no? No, te iba a agregar, Mati, sí. Bueno, fíjate, vos citás al Papa, lo que significó la falta de Francisco, ¿no? Que venía siendo una suerte de equilibrio global. Inmediatamente, un mes después de su fallecimiento, pasan estas cosas, ¿no? Pero sí, este conflicto también hay que leerlo con lo que viene desarrollándose principalmente desde febrero del 2022 con la guerra de Rusia-Ucrania, que ahí sí cambia la geopolítica de la energía, si se quiere, o se produce una regionalización de mercados energéticos, donde por un lado en ese momento se perjudica a la Unión Europea, que utilizaba el gas ruso en ese momento, y el que se posiciona como una potencia energética y avanza es Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Entonces, este conflicto es parte, digamos, de esa reconfiguración global, por lo menos mirado desde la energía, que se está dando a nivel mundial, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Bueno, Nico, se nos fue el programa, agradecerte también la espera, y estuvimos tratando de conectar a Gabriel Fernández, no pudimos realizarlo, lo lamentamos. Gabriel, si nos está escuchando, te esperamos pronto por el estudio, así que estuviste ahí en cola para las entrevistas y los análisis. No pasa nada, estuvimos en la sala de espera con Esteche y con Gabriel también nos vimos un rato. Tratando de conectar. Tomando mate digitalmente. Exactamente. Pero bueno, un gusto tenerte, Nico. Esperamos conectar brevemente con vos. Siempre es importante para Nodal y para completar los análisis tener estas dimensiones estructurales, sea de la cuestión energética, de la cuestión de ciencia y tecnología, del agro, del trabajo, ¿no? Que completemos siempre con el análisis, entre comillas, sectorial, porque no es sectorial. Es efectivamente enriquecer desde distintos puntos de partida el análisis de la coyuntura y de lo que acontece. Así que gracias por la conexión. No, gracias a vos, Mati, y a Emi, si está por ahí, y a todo el equipo de Nodal, y agregarle que se me estaba pasando por alto, este fin de semana hubo una convención tecnológica donde estuvo Elon Musk y Bill Gates en esto de la aristocracia financiera que bien caracteriza a Lucas y Paula Jiménez en Nodal, y ellos ya planteaban en este foro que el mundo se acostumbre o que se van a empezar a vivir grandes crisis energéticas, grandes apagones, productos del cambio climático, plantean, y producto de ciberataque, ¿no? O sea, acá se empieza a complejizar, digamos, la disputa por los recursos, la disputa por el control energético y sobre todo, quién controla, digamos, porque esto para que lo podamos pensar en otro momento, pero el mundo va a incrementar la demanda en grandes cantidades de energía, producto del desarrollo de la infraestructura digital, de la inteligencia artificial, y se van a venir conflictos fuertes en torno a eso, que podemos pensarlo para analizar más adelante. Pero también, como parte, digamos, de esta dimensión geopolítica, el fin de semana no es menor que Bill Gates y Elon Musk, que Elon Musk era parte del Estado norteamericano, salgan este fin de semana a decir también que se van a empezar a vivir crisis energéticas a lo largo y ancho del planeta, ¿no? El neoconservador de Elon Musk, de la mano del globalista de Bill Gates, ¿sí? Se amigaron los muchachos. Interesante que hayan puesto el foco en la energía justo en este contexto. Gracias, Nico, y seguimos, por supuesto, en contacto. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Saludos a todos.